Hace 1500 años más o menos fue ejecutado Severino Boecio, uno de los sabios mayores del mundo antiguo, pero también, dicen muchos, el inaugurador de la Edad Media, que en la noche antes de su muerte dialoga con la filosofía. Vamos a hablar de Boecio y de su obra aquí en Calamares en su tinta. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. El personaje de hoy, el protagonista de nuestra salida, puede ser quizás un personaje raro y curioso para muchos de ustedes, para otros no. Me refiero a Severino Boecio, uno de los sabios más grandes de todos los tiempos. Jurista, teólogo, poeta, prosista, escritor, hombre público, que nació quizás entre el año 475 y el año 480 después de Cristo, y que murió ejecutado, decapitado en el año o 524 o 525 después de Cristo. No sabemos con exactitud las fechas que enmarcan esa vida aleccionadora y apasionante. Esa biografía de la que nos vamos a ocupar hoy y que, como una buena parábola, tiene ese tiro de salida a finales del siglo V de nuestra era y en la segunda década del siglo VI de nuestra era se apaga de manera trágica a causa de una conspiración política en la Roma decadente del dominio de los ostrogodos. Ya cuando se había ido diluyendo el imperio romano y empiezan a llegar los bárbaros del norte que harán leña de ese poder que fue el más grande que vieran los siglos, el poder más grande de todos los tiempos, que fue el poder del imperio romano, pues se va acabando, se va difuminando entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era. Y ahí hay un momento de transición, de cambio de piel entre esa idea de la civilización antigua, romana, latina, heredera además y beneficiaria también de la influencia griega, y eso nuevo que va surgiendo, que va irrumpiendo a causa, entre otras cosas, de la llegada masiva a la parte occidental del imperio, sobre todo de esos pueblos a los que consideramos los bárbaros y que son una gran cantidad de tribus que habían estado siempre allí. Además, no es que llegaran de la nada, de la noche a la mañana, no, siempre estuvieron allí esos pueblos periféricos que no se habían integrado a esa idea de la cultura y del poder que entrañaba, que simbolizaba el imperio romano. Pero son esos unos años críticos, o más bien unos siglos determinantes, entre el siglo IV y el siglo VI y VII de nuestra era, pues se va oficiando en una especie de relato de manual de colegio el tránsito entre la antigüedad y lo que llamamos la Edad Media. Ustedes saben que aquí en Calamares en su tinta somos defensores a ultranza del mundo medieval para despojarlo sobre todo de esa leyenda negra tan ignorante y tan precaria que asocia siempre al medioevo con la ignorancia, con la oscuridad, con la pestilencia.
Por supuesto, hubo momentos ruinosos, momentos de decadencia, pero también, pues el mundo medieval, primero es un periodo muy largo, casi 1000 años de definición y también de decantamiento de eso que llamamos Occidente. Europa nace allí, es el momento también en el que se consolida el poder político del cristianismo, cuando va a surgir lo que llamamos la cristiandad, la civilización cristiana, que es una idea del ejercicio del mando y que, por supuesto, muchos reseñan con saña y con inquina, no del todo injustificadas, cuando se piensa en el legado sangriento y opresivo de esa especie de dictadura del cristianismo, que al mismo tiempo pues fue la base y el pilar de eso que llamamos Occidente. Una cosa es el relato histórico que nos va revelando esos hitos culturales en los que además se da la fusión entre la tradición griega y romana, pagana y politeísta, y esa nueva fe que ha surgido en el mundo judío, de esa idea del monoteísmo y que muy pronto se separa del judaísmo, se escinde de él y se constituye allí pues un nuevo credo, que es el credo cristiano, al principio perseguido por el Imperio Romano, hasta que al final las cargas se invierten y el cristianismo terminará adueñándose de la suerte y del alma de ese imperio, del cual va a terminar arropada por completo la religión cristiana, ya digo, en una especie de fusión simbólica, política, intelectual, de todo tipo. Y ese proceso, pues que va ocurriendo desde el siglo I de la era cristiana, no en vano llamada así, ese proceso pues tiene un punto de quiebre muy claro entre el siglo IV y el siglo VI y VII de nuestra era. Ya decía aquí que hay toda clase de prejuicios sobre la herencia medieval, entre otras cosas porque el nombre mismo de la Edad Media, que ya presume una noción esquemática en la que vamos contraponiendo la luz con la oscuridad. Cuando hablamos del medioevo estamos hablando de eso, de una etapa y de una época de transición. Y al mismo tiempo, cuando le damos ese nombre, pues suponemos que antes de que ocurriera la Edad Media, Europa y el Mediterráneo vivieron bajo el signo esplendoroso de la civilización antigua y clásica, sobre todo con la impronta griega y también, por supuesto, la forma en que la cultura latina, la cultura romana, se apropia de la herencia griega, la ensancha, la va expandiendo, y ese es uno de los momentos más bellos, más conmovedores y luminosos de la historia de eso que llamamos Occidente. Pongámosle comillas si ustedes quieren, pero es una buena forma también de tratar de darle un cierto orden al pasado que ocurre de forma tan caótica y en el que no siempre sus protagonistas son conscientes de la historia que están viviendo. La historia es la narración organizada que los futuros sucesivos van tejiendo sobre ese pasado que los habita y los determina. Y cuando la historia ocurre, hay algunos de sus rasgos que son comprensibles, pero hay otros que no. Y entonces solo el relato posterior de la historia encuentra allí un cierto sentido y un cierto orden. De manera que cuando pensamos en la historia de Occidente, pues claro, puede ser
una definición antipática y arbitraria, pero al mismo tiempo resulta muy útil e inevitable para pensar en ese pasado que incluye, por supuesto, la idea de Europa y que tiene su cuna allí, en Grecia, en Roma, en la fusión entre esa tradición y lo que viene, ya digo, del mundo judío, que asume sobre todo el cauce de esa nueva revelación mesiánica que es el cristianismo. Y el cristianismo es un poco el crisol en el que se van dando pues todos esos encuentros, o más que el crisol, el cristianismo es el resultado de esos encuentros, de esas fusiones, de esas citas muchas veces desgarradoras de varias sangres y de varios ríos que se van entrelazando allí hasta producir una nueva idea del mundo que se va materializando en la historia del Imperio Romano en sus primeros 4 siglos, hasta cuando ese Imperio Romano se cristianiza por completo y la religión cristiana se va a volver el elemento determinante de la idea imperial, que al mismo tiempo empieza a acabarse, por lo menos en el ámbito occidental. Siempre lo digo yo también aquí en Calamares en su tinta. En el Oriente, en el mundo griego, el Imperio Romano no se cayó. El Imperio Romano siguió existiendo por 1 milenio más, que es eso que llamamos el Imperio Bizantino, que mientras estaba ocurriendo nunca se consideró a sí mismo en esos términos. El nombre de Bizancio, que es un nombre griego antiguo, pero el nombre de Bizancio para hablar del Imperio Romano de Oriente es también posterior. Ya cuando ese imperio se había acabado, unos historiadores y unos escritores en Europa, en Alemania, en el siglo XVI, en el siglo XVII, empezaron a hablar de Bizancio para referirse al Imperio Romano Oriental, que no se vino a pique, que no cayó, cuando sí estaba cayendo a pedazos el Imperio Romano en Occidente, en lo que hoy llamamos España, en lo que hoy llamamos Francia, en lo que hoy llamamos Inglaterra, por supuesto en Italia. El centro de operaciones de la cultura latina, que era ese ámbito del Imperio Romano, pues sí empezó a agrietarse desde el siglo II, desde el siglo III de nuestra era, hasta que en el siglo IV y en el siglo V ya ese proceso se va consumando, sobre todo por eso de lo que hablábamos ahora, y es el advenimiento, la llegada de una serie de tribus y de pueblos que vienen del norte. Y quiero insistir en que de pronto no es que hubiera un advenimiento inesperado, inopinado, no. Esos pueblos habían estado muchas veces ahí rondando las fronteras, los límites imperiales. Lo que pasa es que antes el ejército romano tenía toda la fuerza para hacerles frente a esos pueblos que siempre codiciaron y ambicionaron la posibilidad de hacerse ellos también romanos, porque la idea de Roma pues era una idea de riqueza, de esplendor, de prosperidad, que además tenía unos testimonios físicos, materiales, arquitectónicos, que daban también la noción de plenitud de la vida política y de la vida civil en torno al derecho, en torno a la justicia, en torno al ejercicio del poder, pero en torno también a un mundo material en el que las cosas funcionaban. Había carreteras, había acueductos, había escuelas, y eso pues era muy apetecible, y entonces los enemigos de Roma muchas veces quisieron entrar allí y volverse romanos, y Roma logró conjurar ese peligro durante siglos, hasta cuando se va dando un agotamiento, y esos procesos de decadencia se han estudiado mucho en la historia. ¿Por qué ocurren? Pues hay un sinfín de causas. Nunca la historia tiene un solo móvil, un solo resorte.
toda interpretación de la historia que se base en una sola razón, por lo general, pues yerra, se equivoca, es falsa, porque la historia tiene siempre una gran cantidad de factores que la determinan. Obvio, hay unos más importantes que otros, pero ese es uno de los momentos fundamentales de la historia no solo europea y occidental, yo diría que de la historia de la humanidad. Cuando en el ámbito occidental el Imperio Romano empieza a caer y muchas tribus germánicas, muchas tribus del norte van entrando allí. Habían estado también esas tribus en Oriente, habían querido ir a Constantinopla, habían estado en los Balcanes, pero los griegos, los bizantinos, fueron muy hábiles en ir desplazando a esas tribus hacia el ámbito occidental. Entonces terminan yendo a lo que hoy es España, terminan yendo a lo que hoy es Francia. Ahí estaban los galos, pero entonces van llegando los francos, y en lo que hoy llamamos España llegan los godos y llegan los vándalos y van hasta el África del norte. Y por supuesto la joya de la corona era la propia Italia, que fue la que más sufrió los embates de los bárbaros, porque ahí estaba el poder simbólico de la Roma imperial, ahí estaba la ciudad misma de Roma, pero otros enclaves fundamentales de ese poder que estos pueblos querían doblegar y querían derrotar. Hablo de los pueblos germánicos. Y entonces, en ese momento, los historiadores, mucho después, siglos después, empiezan a ver pues una transformación de los valores culturales y de la identidad de esa civilización. Y ese es el momento en el que los historiadores hablan del surgimiento de la Edad Media. Y claro, se impone una lectura pues muy dura, muy crítica y también sesgada sobre el mundo medieval, que va a ser designado así hacia el siglo XIV y hacia el siglo XV. Quizás Francesco Petrarca, fuera el primer gran humanista que pensara en esa noción esquemática de contraponer el mundo antiguo con el mundo medieval, asociando el mundo antiguo con la luz y el esplendor del pensamiento, de la literatura, de la filosofía, de todas esas maravillas de la antigüedad grecorromana, y asociando también lo medieval con la decadencia, con la peste, con la miseria, con la ignorancia, con la oscuridad, que van a acabarse cuando, justo en tiempos de Petrarca y un poco antes, en tiempos de Dante y luego con todos sus herederos en la Italia del siglo XIV y del siglo XV, pues se dé el resurgimiento de esa sabiduría antigua que estaba ahí contenida en el mundo bizantino, sobre todo en Constantinopla, pero en todo el Imperio Romano de Oriente, cuya lengua era el griego, y que había conservado con celo y con minucia pues todos esos saberes que estaban en unos libros que vivieron allí en Constantinopla durante siglos. Y cuando ese mundo va a caer finalmente a manos de los turcos otomanos, ya después de varias tragedias anteriores que fueron desangrando al Imperio Romano de Oriente, pero al final, cuando los turcos se toman el Imperio Romano de Oriente, viene una gran estampida de sabios y eruditos y filólogos y gramáticos y teólogos que estaban allí con sus bibliotecas y que huyen con ellas a cuestas y van a buscar refugio en una Europa que estaba viviendo una especie de renacimiento también económico, justo después
de la muerte negra, de ese brote de la peste bubónica a mediados del siglo XIV, que al final fue un detonante para una especie de reverdecimiento político y también económico y material de Europa, que coincide con la caída definitiva del Imperio Romano de Oriente. Entonces los bizantinos huyen de allí y terminan llegando a las ciudades italianas, terminan llegando a Francia, terminan llegando a los Países Bajos, y eso en el fondo pues va a determinar eso que llamamos el Renacimiento. Pero si ustedes piensan nomás en los nombres, hay ya una interpretación muy sesgada del pasado. Entonces tenemos el esquema de la antigüedad, que es la luz, la Edad Media, que es la oscuridad, y luego el Renacimiento, que es el rescate, el resurgimiento de la luz. Quienes le dan al pasado esa lectura son los escritores y humanistas y pensadores de la Italia renacentista en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, que empiezan a juzgar de manera pues muy dura el mundo medieval. Es un juicio por lo general arbitrario y también equivocado, que nace de una gran cantidad de prevenciones y de sesgos con respecto a toda esa historia tan larga, que sin embargo pues es apasionante por todo lo que ocurrió allí. Además, uno no puede resumir un milenio de historia con unas consignas que están más cercanas a la caricatura que a otra cosa. Entonces, cuando salimos del paso con una idea de la Edad Media que es tan esquemática y tan pobre, es como si más bien nosotros sí exhibiéramos los rasgos que queremos asignarle al mundo medieval, en el que pasa de todo. Pero, para empezar, pues pasa el surgimiento de una nueva civilización, que es la civilización cristiana occidental, heredera de Grecia, heredera de Roma, ahora siempre bajo el sedazo y la vigilancia, todo hay que decirlo, del clero, que es el que ejerce el poder, sobre todo en Occidente. En el Imperio Romano de Oriente hay vasos comunicantes más fluidos entre el poder de la Iglesia cristiana y el poder político y civil y militar de un imperio que no ha caído. En cambio, en Occidente, pues el Imperio Romano sí cae, y el punto que muchos historiadores usan para simbolizar la caída de Roma es el año 478 después de Cristo, cuando se da la abdicación del que muchos consideran el último emperador romano de Occidente, el último emperador romano latino, que también era un usurpador, llamado Rómulo Augustulo, que termina abdicando en favor de uno de esos reyes y conductores y caudillos de una de esas tribus que habían caído sobre la Europa occidental para desmantelar el imperio, aunque esos pueblos también sentían que lo que estaban haciendo era rescatar al imperio, que le estaban dando una cierta continuidad, un nuevo aire de vitalidad. Por supuesto, ese era su sentimiento con la perspectiva de la historia, lo que les decía ahora, con la lectura que permiten los futuros sucesivos del pasado, pues ese pasado va cobrando más sentido y se puede explicar de pronto un poco mejor. Los pueblos bárbaros eran considerados así por los romanos, según una vieja tradición, quizás de origen griego, que consistía en contraponer la cultura a la barbarie. ¿Quiénes somos la cultura? Los que pertenecemos a ella y hablamos su idioma, leemos sus libros y estamos arropados
por sus beneficios, sus derechos, sus privilegios y también sus deberes. ¿Quiénes son los bárbaros? Los que están por fuera, los que se han quedado del otro lado de ese espejo siempre equívoco que contrapone la civilización a la barbarie. Entonces los pueblos bárbaros eran considerados así por los romanos, pero los romanos ya no tuvieron el ímpetu para defender sus fronteras, porque además llegaban oleadas sucesivas del oriente, del Asia Central, que se iban metiendo primero a los Balcanes y luego seguían de largo, y entonces había que proteger las fronteras de Roma, entendida Roma en su concepto imperial, Roma como la totalidad, y los romanos tuvieron que acudir a esos pueblos que siempre habían estado allí para defenderse. Y entonces esa concesión va generando también una especie de convivencia prolongada que al final hizo posible que los bárbaros se adentraran en el imperio y terminaran adueñándose de él. Claro, eso también dentro de una confrontación que era militar, que era política, que era lingüística, que era cultural, de todo tipo, y finalmente pues se van asentando en las viejas provincias imperiales del mundo occidental esos pueblos que eran minoría, pero que tenían más fuerza y que empiezan a imponer su dominio. Hay también una confrontación allí que es religiosa, y es que el cristianismo era ya el credo oficial del Imperio Romano, pero al mismo tiempo la religión cristiana tenía una gran cantidad de variaciones y bifurcaciones, como unos senderos alternativos que tenían que ver con la definición conceptual y teológica del cristianismo, que era muy difícil, porque el cristianismo, claro, había heredado el dogma monoteísta del judaísmo, esa vieja ley que dice San Pablo, el cristianismo viene a renovar, pero también a transformar la ley de Abraham, la ley de Moisés, que encarna en su momento Cristo, pero la varía de forma radical, y ahí surge el cristianismo, y el cristianismo luego va colonizando también el territorio de las disputas filosóficas y teológicas de la antigüedad griega, y eso abre pues toda clase de debates sobre los dogmas, las creencias esenciales de la religión cristiana. Para empezar, el dogma o la creencia de la naturaleza del propio Jesús, que es el protagonista de ese relato, y que hay que saber exactamente si es de verdad Dios y cuál es su naturaleza, como se decía entonces, y eso desató toda clase de debates, enfrentamientos, que luego se van a encarnar en lo que llamamos las herejías. Entonces, por un lado, se iba definiendo el dogma oficial con la intervención del imperio, aliado con la iglesia para imponer orden, y por fuera iban surgiendo toda clase de interpretaciones alternativas sobre la teología cristiana, que también eran un instrumento político. Piensen ustedes, por ejemplo, que buena parte de los pueblos germánicos que llegan al occidente de Europa, sobre todo los godos, van a profesar la herejía arriana. Arrio era un teólogo y un sacerdote del mundo oriental del siglo III de nuestra era, que quiso definir la naturaleza de Jesús con mucha sofisticación, con mucha sutileza, y al final pues terminó engendrando allí una herejía contra la cual se impusieron tanto la iglesia como el imperio aliados. Y entonces quienes profesaban el arrianismo, que de alguna manera desestimaba la posibilidad de que en Jesús convivieran las dos naturalezas, que es lo que va a terminar diciendo la ortodoxia cristiana. Son dos naturalezas y una sola persona. Eso dice la ortodoxia cristiana. En el arrianismo hay una definición un poco más laxa de ese concepto, y el arrianismo se volvió importante no solo por sus ideas, sino porque se va a volver la bandera
de los godos, que van a estar en Grecia, que van a estar en Italia y que van a estar en lo que hoy llamamos España. Los godos entran a Italia en el siglo V de nuestra era, ya desde antes, pues habían estado ahí rondando, como les digo, ese territorio que era el que tenía un valor simbólico mayor en la puja, en el pulso entre la cultura y la barbarie. Italia era la joya de la corona. Ya en el año 410, Roma había sido saqueada por los érulos, que era también un pueblo germánico, pero recuerden ustedes que desde hacía siglos los galos, que estaban en lo que hoy llamamos Francia, estaban rondando siempre Italia, y también en el año 390 antes de Cristo habían saqueado Roma. Roma fue saqueada muchas veces, pero en el año 410 fue saqueada, y 60 años después cae el último emperador romano y ya viene la dominación de los godos. Pero los godos tenían el problema, entre otros, de que eran arrianos. Y ese es un poco el contexto, el panorama en el que aparece y en el que nace nuestro protagonista de hoy, el señor Boecio, que, fíjense ustedes, nació quizás en el año en el que estaba abdicando el último emperador romano latino, Rómulo Augustulo, para darles el poder a los godos. Alarico había sido el que saqueó Roma en el año 410, y ya luego, 60 años después, el godo que se toma el poder es un personaje que se llama Odoacro. Y ahí, claro, hay una situación complicada porque no hay imperio en Occidente, hay un papa que de alguna manera está reemplazando al emperador y lo hará cada vez más. Entre paréntesis, vale decir que el papado será el sucedáneo, será la estructura que reemplace lo que había sido el imperio, y más que reemplazarlo, lo que va a hacer el papado es arroparse de todos los símbolos y los títulos de ese enorme poder que habían tenido los emperadores romanos. No en vano, uno de los títulos religiosos de algunos de los emperadores romanos, un título que venía de los tiempos de la República, era el de Pontífice Máximo, que fue el título que heredaron los papas de Roma. Entonces, en ese momento, ahí en el año 476, 480, nace en una familia de estirpe romana raizal y de estirpe senatorial y patricia, Ancio Manilo Severino Boecio. Su padre era un político importante de la casta senatorial, pero como les digo, ahí había un conflicto. Primero en Roma, porque estaba la población latina, heredera de la vieja tradición, y la minoría de los godos, que eran ahora los que gobernaban. Entonces, en Roma estaba esa tensión y ese conflicto, pero además es que en Bizancio o en Constantinopla había un emperador romano que tenía todas las credenciales y toda la legitimidad. De hecho, lo que van a buscar los godos es que el emperador de Constantinopla les dé el poder y les dé la bendición para que ellos se sientan integrados a una estructura que se está cayendo, que ellos contribuyen a destruir, pero no son conscientes del todo de ese fenómeno, ni los romanos ni los godos mismos. Será un hecho posterior, o más bien será una noción posterior la que permita ir entendiendo qué fue lo que ocurrió allí, en eso que llamamos la decadencia de Roma, que, como decía el historiador Arnaldo Momigliano, pues duró mucho tiempo y no fue del todo perceptible. Unos pocos sabios sí entendieron que eso estaba ocurriendo. Uno de ellos es este señor Boecio, Severino Boecio. Ustedes lo recordarán porque en un momento de la comedia de Dante, de la Divina Comedia, en el canto 10 del Paraíso,
Dante se encuentra con varios sabios que han logrado combinar la sabiduría clásica y antigua con el cristianismo. Ahí está Orosio, si no estoy mal, está el propio Santo Tomás, San Agustín y está Boecio. Dante lo celebra porque Boecio nace en esa encrucijada en la que empieza a operarse ese cambio de piel entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Algunos historiadores hablan de la antigüedad tardía para referirse a ese momento. Lo cierto es que Boecio venía de una familia romana y su niñez transcurre ante la perspectiva de que el mundo que esos romanos tradicionales habían celebrado y construido durante siglos se había caído a pedazos, había estallado y todas sus esquirlas estaban por ahí regadas, y ahora hay unos nuevos dueños del poder que son unos bárbaros que son cristianos, pero en la herejía arriana hay un cambio de mando porque en un momento dado un emperador bizantino que se llama Zenón reconoce a un joven de los godos que había vivido en Constantinopla por 12 años, que se llamaba Teodorico, hijo de un caudillo godo que se llamaba Teodemiro. Y entonces el emperador bizantino, que tenía vínculo con Teodorico, le dice: usted aduéñese del poder ahí en Italia de los godos y conquiste a toda Italia y saque también a muchos de los suyos que no nos están haciendo caso. Eso fue lo que hizo Teodorico. De alguna manera unificó a Italia bajo el mando de los godos, pero con la amistad y la alianza de los bizantinos. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo V de la era cristiana, cuando nace Boecio. Él crece, se educa como un señorito de su clase, aprende pues las letras, las artes, va, que es el rito de paso de los aristócratas romanos de siempre, va a Grecia, está en Alejandría, está en Atenas, aprende griego muy bien. Entonces Boecio es un poco el último gran heredero de la sabiduría y de la civilización antigua en su esplendor, con el conocimiento de las lenguas y con la compenetración y el dominio total de la filosofía, de la literatura. Boecio, como pertenecía a una casta senatorial, pues termina también él iniciándose en las cuestiones del poder, y él mismo será funcionario del Imperio Romano, que no existe y que está ahora dominado por los godos, de suerte que Boecio era un romano cultísimo e ilustrado que estaba al servicio del gobierno godo en Italia. No es el único caso, hay otro personaje que se llama Flavio Aurelio Casiodoro, contemporáneo de Boecio. Los dos son los mayores eruditos de su tiempo, por lo menos en el ámbito occidental. Los dos saben griego, los dos tienen biblioteca, los dos son cristianos, pero creen que el cristianismo no debe renunciar en absoluto a la herencia pagana que lo define, sino que debe redescubrirla y tiene que bañarse e impregnarse de su luz y de su sabiduría. Ambos van a protagonizar esta historia que no deja de ser triste y desgarradora por eso, porque ellos son los últimos portadores de una idea de la cultura y de la civilización que ya está muriendo y que en el plano de la política pues se enfrenta con todas las intrigas de la corte de Teodorico, que oscila entre la influencia de unos pocos romanos y el poder obvio de los godos, que son los que se sienten, desde el punto de vista incluso étnico, llamados a gobernar, incluso si se trata de romper con Bizancio y crear
un nuevo imperio exclusivamente godo ahí en Italia. Y entonces Boecio pues está un poco a medio camino entre ambas ideas. Él es un heredero de la civilización antigua, un cultor de la literatura griega, un erudito como no hay ningún otro, salvo su amigo y contemporáneo Casiodoro, ambos al servicio de la corte y del gobierno de Teodorico, pero también está el conflicto con la autoridad imperial en Constantinopla y está el conflicto religioso que no es menor entre la ortodoxia cristiana, que se ha ido definiendo en unos concilios, sobre todo en el concilio de Nicea, luego en el concilio de Constantinopla, luego en el concilio de Calcedonia y varios concilios más en los que se impone la idea oficial del cristianismo con respecto a la naturaleza de Jesús, que es una idea que no comparten los godos ni en España ni en Italia, porque son arrianos. Y por esa razón, pues va a estallar ya en el siglo VI, entre el año 523-524, va a estallar una conspiración que llega a oídos del emperador Teodorico, que era, por lo demás, un rey, un gobernante sabio, justo, parece que también muy hábil en esa cuestión de las obras públicas, que para los romanos era muy importante, de manera que la gente lo quería en lo fundamental, tanto los latinos como los godos, pero él tenía el complejo de que era un advenedizo, de que no pertenecía a esa civilización sobre la que ahora decía gobernar, y tenía, por supuesto, esa relación ambivalente, agridulce con el mundo bizantino, con el mundo griego en Constantinopla, que tenía un poder enorme. Ya había llegado ahí al trono de Constantinopla el emperador Justino, que además tiene un sobrino que se llama Justiniano, que ellos van a reconstruir el poder descomunal del Imperio Romano en el Mediterráneo, Justiniano sobre todo, y van a recuperar parte de Italia y un pedazo de España y de África. Entonces la relación no era fácil entre el mundo italiano y el mundo griego, porque además estaba el Papa, que veía con cierto recelo a estos godos medio salvajes, que trataban de sentirse ellos también romanos, pero no lo eran del todo. Y en un momento dado hay un senador que se llama Albino, que se supone que ha mandado una carta a Constantinopla diciéndoles a los bizantinos: si ustedes nos ayudan a nosotros los romanos raizales, la gente de bien que estamos aquí, los buenos somos más, como dice ese lema perverso de los peores. Lo cierto es que Albino escribe una carta, se supone, eso cuenta la leyenda, diciéndole al emperador bizantino: ayúdanos aquí en Roma y nosotros salimos de los godos. En realidad ya ni siquiera estaban en Roma, sino que se habían trasladado a Ravenna, que fue un enclave muy importante en lo que irá pasando en la Italia de los 2 próximos siglos. Y si ustedes nos ayudan, nosotros podemos quitarnos de encima el yugo de los bárbaros. En el entorno del rey, que ya se llamaba así, Teodorico, se descubrió esta conspiración y no solo cayó en desgracia el senador Albino, sino también fue inculpado Boecio. Y Teodorico lo confrontó y le dijo pues que se sentía traicionado, que uno de sus consejeros y funcionarios de más alto rango y más cercanos a su corazón pues estuviera en estas componendas, en estas tretas con los emperadores bizantinos, con el emperador Justino y con su sobrino Justiniano. Boecio negó siempre haber sido parte de la conspiración contra Teodorico, pero lo cierto es que el rey Teodorico ya estaba carcomido por la paranoia, por los celos, y sintió que todo el mundo conspiraba en su contra, y entonces propició un juicio
que termina con la condena a muerte de Severino Boecio, que había escrito unos tratados y unos libros importantes, inaccesibles, hoy pues más bien pasto de unos pocos eruditos, pero su obra cumbre, que es lo que nos permite hoy rendirle este homenaje y de alguna manera celebrar su nombre, es un texto que él va escribiendo en la víspera de su ejecución, cuando lo decapiten. No sabemos si en octubre del año 524 o en los primeros meses del año 525, hace 1500 años. Pero allí en su celda, en la prisión, Boecio empieza un diálogo con la filosofía personificada, que es pues uno de los rasgos de la literatura antigua y sobre todo de la literatura medieval, la encarnación de estas fuerzas en una persona, y en este caso la persona de la filosofía, la sabiduría, con la que Boecio empieza un diálogo desgarrador porque la interpela, la confronta, pero también le agradece que le haya dado el consuelo. Por eso ese libro se llama así, El consuelo o la consolación de la filosofía. Es el testimonio terminal de un hombre que va a morir y que lo sabe. Esa tragedia socrática del héroe de la sabiduría que va caminando hacia su destino inexorable. Y con un tizón, él empieza a combinar además un texto que tiene verso y que tiene prosa y que no revela en realidad ningún valor del cristianismo. Aunque Boecio era cristiano y ortodoxo, él no hace una invocación allí de la fe cristiana y sus principios y sus dogmas. No, Boecio habla desde la filosofía pagana. Podríamos decir que Boecio es el último de los estoicos. Hicimos aquí un par de salidas sobre el estoicismo y esa idea del mundo que presume que hay una especie de razón natural en todo aquello que ocurre y habrá de ocurrir. Y el sabio tiene que tener el propósito de intuir esa razón profunda que está detrás de las cosas para ir navegando con ella, sin empecinamiento, sin arrogancia, todo lo contrario. Ese que había sido el ideario de los estoicos con muchas variaciones a lo largo de los siglos, desemboca un poco en la muerte de Boecio. Ya lo había hecho en su vida, en sus lecturas, en este conocedor profundo de la obra aristotélica, de la obra platónica, pero también de todas las escuelas y sectas del pensamiento helenístico, los epicúreos, los estoicos, los cínicos, etc. Boecio los había leído a todos. Era cristiano, pero entiende que también en el destino del sabio hay una especie de martirio cercano al de los grandes héroes de esa fe que él profesa. Y entonces tiene este diálogo con la filosofía en los momentos previos a su muerte, y en ella, en la sabiduría, encuentra el consuelo y encuentra el premio de todos sus desvelos y de todo lo que hizo. La muerte como el sello definitivo e inapelable de una vida que allí se consagra cuando llega el tajo del verdugo que le quita la cabeza a los 45 años a este que fue, dicen muchos, el último hombre de la antigüedad y el primero de la Edad Media. Está entrando a ese nuevo mundo, ha cruzado ese río entre la antigüedad griega, romana y pagana y la civilización que de pronto se abre con su sacrificio. Otros dicen que con San Agustín. Lo cierto es que hoy quería que habláramos un poquito de Severino Boecio
por si se cumplen los 1500 años de su muerte, en esto que es Calamares en su tinta. Podcast, video podcast y radio. Un abrazo, hasta la próxima.